Ok, buenas jóvenes y señoritas. En esta ocasión vamos a revisar lo que es un pequeño resumen de todas las herramientas que habíamos visto a lo largo de la clase. Bueno, de las 4 clases que habíamos tenido con ustedes, ¿no ven? Entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, una de las herramientas primeras, la que habíamos visto, sería esta, que se denomina lo que es validación de datos, ¿no ve? Entonces recordemos, ¿a qué reflejaba o a qué hacía referencia lo que son validación? Es que nosotros teníamos que organizar, modificar un documento para que en ciertas celdas se ingresen cierto tipo de datos, nada más, ¿no ve? Entonces, más o menos, ¿cómo podríamos aplicar eso? Por ejemplo, ¿qué tal y si vamos a trabajar lo que son con el apartado de estados civiles que aquí tenemos, ¿no ve? Por ejemplo, mi planilla no está validada. Yo en aquí puedo poner viudo, puedo poner cualquier cosa, ¿no ven? Lo correcto sería generar antes de poder aplicar lo que son los datos para poder realizarlo. Entonces recordemos cómo se realizaba. Vamos a generar lo que es una nueva hojita. Ahí estamos. Y en esta hoja vamos a realizar lo que es el mismo, ¿ok? Ok, entonces, por ejemplo, aquí vamos a traer lo que son los datos de cierta planilla. Por ejemplo, yo quisiera traer en aquí los datos de mi tabla. En aquí tenemos diferentes tablas. Creo que tengo la tabla empleados, ¿no ve? Yo, por ejemplo, quisiera traer los datos únicos de la tabla empleados. En este caso, solo para los estados civiles. Ahí está. Entonces, estos son, por ejemplo, los datos con los cuales nosotros deberíamos trabajar para que en una celda solo ingresen ellos. Probemos. Entonces, yo en aquí puedo poner lo que son estado civil. Ahí estamos, un momento. Ahí estamos. Y para la validación ya mucho depende cómo ustedes quisieran realizarlo al momento de validarlo. Por ejemplo, puedo decir que todas estas celdas van a estar validadas, o solo una celda, o directamente una planilla entera. Ok, entonces eso mucho depende cómo. No es tan complicado. Clic, donde vamos a validar. Entonces yo le tengo, aquí tengo los datos. Esto por si acaso estoy sacando con la función de únicos, la cual solo nos dice qué datos quiere sacar o de qué planilla. Yo le digo de la tabla de empleados, los estados civiles. Nada más. ¿Cuáles de mi tabla de empleados están aquí? Aquí están mis tablas de empleados. Ok, entonces revisamos. Entonces yo aquí voy, copio, clic derecho, copiar. En el mismo lugar lo voy a pegar como tipo valores. Esto más que todo para que se quite lo que es la función. Miren, ya se ha quitado cualquier función que tenía. Y aplicamos la validación. Datos, validación de datos. Aquí está. Le damos clic. Listo. ¿Qué nos dice? El dato, en este caso la celda que estamos trabajando, ¿qué tipo de validación tiene? En este caso dice cualquier valor. O sea, puedes poner 1, 2, 3, A, B, C, 5, 7, una fecha, lo que quieras. ¿No ven? Pero yo le digo que va a ser una lista. ¿Qué lista? El origen, dónde están los datos que vamos a validar, dónde están los datos que van a ingresar en aquí. Ok, entonces en aquí yo seleccionamos todito y listo. Esta es mi lista. Le damos en aceptar y listo. Revisamos y verificamos, ahí está. ¿No ve? Entonces ya puedo trabajar y modificar con los mismos datos. Quiero que 1, 2, 3, 4, varias celdas tengan la validación. Por ejemplo, en este momento solo tiene esta. Ok, pero yo quisiera que toditas de estas, por ejemplo, más o menos que tenga hasta aquí. O sea, todo esto. Entonces, una manera práctica puede ser, clic, le das en aquí, sin seleccionar ninguna de las opciones, arrastras desde el cuadradito hasta el final, para que toditos ya tengan la validación. ¿No ve? Nada más, una manera más práctica, fácil de poder utilizar lo que es la herramienta. Entonces yo le doy clic, ya tenemos, aquí, clic, ahí estamos, también ya la tenemos. Por ejemplo, en aquí también hemos revisado lo que es la herramienta al momento de poder seleccionar, que nos aparezca lo que es un pequeño mensajito. ¿No ve? Entonces el pequeño mensaje lo configuramos. No es necesario configurar o agarrar toditos. Suficiente con que agarres uno. Ok, entonces yo le doy otra vez en datos, validación de datos. En aquí, si se dan cuenta, la primera o el primer cambio vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué nos dice? Aplicar esos cambios, o lo que voy a realizar aquí, ¿en dónde? En otras celdas con la misma configuración. Esta no es la única celda. No es la única celda que está validada para este datos. Están todos estos amarillos. Entonces apenas yo le doy clic aquí, se selecciona toditos. O sea, todos los que ya estaban en aquí, ya pues, o sea, van a estar validados con los mismos datos. Probemos.
mensaje de entrada y le digo, el título por ejemplo va a ser esto, estado civil. ¿Listo? Y ahora aquí ponemos un pequeño mensaje. Seleccionar el estado civil correspondiente. Listo, nada más. Mensaje de error, título, podemos poner error, en aquí, dato inválido, por ejemplo. Listo. Entonces ya lo tenemos los dos datos, vamos a aplicarlo a todos, o sea, toda la planilla. Aceptar y listo. Clic. Ya está toditos. Nada más. Revisamos en aquí, seleccionamos cualquiera. Si ponemos otra cosa, F, me manda error, dato inválido. Nada más, cancelar y continuamos. ¿Lo ve? Entonces esa sería la manera de poder aplicar lo que es la herramienta de validación de datos que habíamos visto hasta ahora. Esto, ojo, recordemos que funciona con listas, en este caso como estás viendo, también con lo que son rangos, fechas, con lo que son diferentes datos de manera especial también se puede aplicar. Como por ejemplo lo siguiente, vamos a utilizar, digamos, en aquí la herramienta de validación, pero para que sea el apartado de las edades. ¿No se acuerda que habíamos hecho en clases? La validación de las edades sería y se aplicaría de la siguiente manera. Por ejemplo, yo quisiera que ingrese desde los 12 años hasta los 50 años. Esta o todos. Ya depende de ustedes. Yo voy a probar solo con uno. Ahí estamos, listo. Entonces yo le digo lo mismo. Clic una vez, otra vez donde dice datos, perfecto. Último, donde dice validación de datos. ¿No ve? Entonces yo le doy en validación de datos y ahí está. Listo. ¿Qué nos dice? En aquí, esta pizca celda permite cualquier valor en este momento. Pero, ¿qué tiene que hacer? Tiene que seleccionar, ¿qué cosa? Ya no listas. No tengo una lista de edades. Lo que sí tengo lo que son números enteros. En aquí me dice desde el 12 al 50. O sea, ¿cuál es el mínimo de edad que debería ingresar? El 12. ¿Cuál es el máximo de edad? 50. ¿Listo? Con ese cambio, perfecto. Lo único, podríamos poner lo que es el mensajito de entrada, un mensaje de error para poder aplicarlo, para poder realizarlo de manera un poquito más estética. ¿No ve? Entonces probemos. Edad. Perfecto. Aquí ponemos ingresar. Siempre traten de poner lo que son los mensajitos de manera fácil de entender y comprender. Ok, siempre traten de hacer esta parte. Ok, entonces vamos a poner ingresar, edades. Entre, y en ahí le pondríamos 12 al 50. ¿Listo? Ya le estás diciendo. Mensaje de error, ya saben, y ponemos en aquí error, perfecto. Edad ingresada incorrecto. ¿Listo? Nada más. ¿No ven? Entonces ya tendríamos lo que son los datos. Probemos 1, 2 y 3. ¿Listo? Clic. Ingresar edades entre 12 y 50. Vamos a poner 90. Me sale el error, edad ingresada incorrecta. Cancelamos. ¿Qué quiero? Quiero que toditos estén validados. ¿Cómo era? Agarramos y lo arrastramos. ¿Listo? Para que toditos ya estén validados. ¿No ve? Nada más. Entonces, en esta parte donde ustedes van a poder aplicar lo que es la herramienta de validación de datos, específicamente con lo que son las edades, pueden ponerlo con las referencias absolutas y relativas. Por ejemplo, ¿qué tal si yo te digo, por algún motivo, sí o sí necesito poner una edad de 51, por ejemplo? Entonces, como son de 51, está fuera de mi rango. Si yo trato de poner en aquí, no me permite. Una manera práctica de poder eliminar, o en este caso no eliminar, sino romper esa pequeña barrera que tenemos en este caso, podría ser de la siguiente manera. Probemos. Otra vez clic al primerito, validación de datos, perfecto, y en aquí me dice que la configuración es para números enteros entre 12 al 50. Primero, siempre el de aplicar. ¿Por qué siempre? Este ya está validado, pero los demás, ¿por qué no estás agarrando? Tienes que agarrar toditos. Si te olvidas y no haces esto, esta va a tener otra validación. Esta otra. Cada celda van a tener diferentes validaciones. ¿Ok? Y no te conviene eso. Entonces yo siempre aplicar, clic, para que toditos tengan. ¿Dónde cambiamos? Cambiamos en aquí, este lugarcito.
Me dice que el mínimo es 12. El máximo, en este caso quiero poner es 51, pero en esta ocasión solo quiero poner por una única vez. O sea que ya no quiero poner más veces 51, solo es por una vez. ¿Qué tal si por una vez vas a tener que sí o sí poner el 11? ¿No ve? Entonces, ¿cómo sería? En este caso yo le digo, el mínimo no es 12, el mínimo es esta celda. Ok, y para que este dato no les traiga problemas, en aquí, donde dice G1, le ponemos F4. En este caso, siempre procuramos revisar y verificar para poder generar esto mismo. Ok, entonces yo le pongo los símbolos de pesos. Venimos antes de la G, pesos, venimos donde el 1, pesos, listo. Y lo mismo para el máximo. El máximo está en, ya no aquí arriba, aquí abajito. Aquí arriba vamos a poner la edad mínima, en aquí abajo vamos a poner la edad máxima. Ok, nada más. Entonces venimos en aquí otra vez, antes de la G, ponemos el símbolo de pesos, adelante de la G, detrás del 2, símbolo de pesos y listo, ahí estamos. Acabamos de revisar lo que es el apartado de validación de datos, ya no con datos fijos, como en este caso era 12.50, sino ahora ya vamos a nosotros decidir cuál va a ser el límite. ¿Qué tal si hoy día va a ser 12, mañana va a ser 13, pasado va a ser 15, luego 18, luego 35? Entonces tú vas a poder modificar y personalizar ese punto. Nada más, probemos. 1, 2 y aceptar. Clic, listo. En este momento, por ejemplo, dice de 12 a 50, ¿no ve? Pero en teoría está con esos dos, ¿no ve? En teoría, entonces vamos a remarcar esta partecita. Ahí estamos. En esos dos ya está. Probemos 0, 0, o sea, el máximo es 0, mínimo es 0. Puedes poner tu 15, funciona. 90, funciona. 20, funciona. ¿Por qué? Porque no le has dicho el límite. ¿No ve? Entonces ahora probemos. ¿Qué tal si yo le digo el límite va a ser de 10? Agarramos todito, lo vamos a borrar. Ahora probemos. En teoría, debajo de 10 no debería permitir. ¿No ve? Probemos. 10, ingresa. 5, ingresa. ¿Por qué? No le estás pidiendo lo que es el otro rango de aquí. Vamos a poner entonces entre 30. Perfecto. Entonces vamos a agarrar todito, borramos, listo, probemos, clic. Yo le digo 9. Ya no te permite. Probemos, voy a ponerle yo 32, tampoco te permite. 9 menos de 10, 32 mayor de 30. Esto ustedes tienen que verificar y comprobarlo con los otros datos. Recurrentemente suele haber un pequeño error, más que todo con las referencias de datos. Ok, por ejemplo, aquí hemos visto que funciona, pero aquí funcionará. Probemos. 9. Ya no te funciona, entonces está bien. Entonces voy a poner, a ver, en aquí vamos a ponerte 90. Tampoco funciona. Entonces es eso. ¿Qué tal si aquí sí o sí ahora quiero poner el número 9? Aquí donde dice 10 le pongo 9 y recién aquí pongo el 9. Ya funciona. Así que por favor tengan mucho cuidado al momento de trabajar con la herramienta de validación de datos, porque es un poquito volátil cuando ustedes vayan a aplicarlo, cuando son mayores, menores, mínimos, máximos, inclusive con datos de tipo decimal. También les permite la validación de datos, pero recurrentemente se suele utilizar con lo que son las edades. Con tiempo, también suele pasar con tiempo. Por ejemplo, con esa herramienta ustedes pueden validar para que si la hora del sistema es las 8 en punto, o sea, entonces no debería poder ingresar a la otra persona que ha ingresado a las 8 y 10, por ejemplo. ¿No ven? Entonces también ustedes pueden validarlo y pueden generarlo con esa herramienta para que sea mucho más fácil y práctico el trabajar para ustedes. ¿No ven? Listo, nada más. Entonces es así como se genera con la herramienta como tal. ¿Ok? Entonces, la primera parte ya está. Se puede con datos normales. También se puede generar con datos que estamos generando aquí de manera dinámica. También tenemos lo que son las listas que hemos realizado en aquí parte, ¿no ven? Y nada más. Entonces la validación de datos recurrentemente la vamos a volver a ver con ustedes, pero la vamos a volver a ver con el uso de la herramienta de macros, pero para generar lo que se denominan formularios de ingreso de datos. Ok, que eso va a ser aproximadamente en las clases del avanzado, en la tercera clase o la segunda clase del avanzado. En ahí vamos a volver a ver
verlo y vamos a volver a repetir más o menos cómo realizar la herramienta. ¿Ok? Listo, nada más. Pasamos a la siguiente herramienta que teníamos en aquí. A ver qué me decía. Aquí está. Tenemos lo que son en aquí el apartado de validación de datos. Las validaciones de datos, una vez realizada con estas, nos vamos a lo que son las herramientas de funciones de conteo, promedios y sumatorias. Estos tres van de la mano siempre. ¿Ok? Para poder realizar lo que son con los datos normales que tenemos. ¿Ok? Así que vamos a realizarlo con eso. Vamos a poner aquí. Entonces, necesito lo que es información. Aquí tenemos una planilla, miren. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer cuál es la edades, el promedio de edades, el conteo de géneros, cuántos son de cada curso, de cada grados, por ejemplo, o de cada paralelos. Aquí tenemos diferente información, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un duplicado de esa, ¿ok? Y vamos a trabajar con eso, ¿ok? Entonces, vamos a crear aquí una hojita nueva. Ahí estamos. En la hoja 1 estamos viendo lo que es validación de datos. En la hoja 2 vamos a ver lo que es los conteos de la tabla empleados. Lo bueno es que cuando estamos trabajando lo que es la herramienta de tablas, y esto es algo nuevo para ustedes, es que no va a ser necesario realizar una copia de la hoja entera. Tú puedes hacerle una referencia de todos los datos, inclusive de la tabla, para que venga. En este caso, por ejemplo, mi tabla se llama empleados. ¿No ven? Entonces, yo quiero traer todos los datos de la tabla empleados. O sea, le hago una referencia, una así, enter. ¿Listo? ¿No ve? Ahí está. Entonces yo ya lo tengo. Y esos son todos los datos de la tabla empleados. Sin la necesidad que nosotros hayamos copia, pega y todo lo demás. Lo malo, si te das cuenta aquí, no tenemos lo que son los encabezados. ¿No ve? Eso sí, entonces deberíamos poder copiarlo y poder generarlo según los datos que tenemos. ¿No ve? Entonces solo es eso. Esto por si acaso yo les muestro y les comento más que todo es por las versiones. Mi versión es actualizada, me permite hacer eso. Revisen el caso de ustedes si les permite hacer o no. En el caso de que no les permita hacer eso, por ejemplo, yo lo voy a borrar. Si funciona el tuyo, perfecto, lo dejas ahí. Y si no les permite, entonces nos tocaría copiar. Venimos a empleados, venimos aquí a la parte de atrás, listo. Y aquí está. Entonces yo le doy, aquí hay una flechita, ¿no ve? Cuando la herramienta tiene la herramienta de tablas, aparecen esas tres flechitas, miren. Una flechita que está hacia el lado derecho, otra flechita que está hacia abajo y otra flechita que está en diagonal. La de diagonal lógicamente te dice todos los datos que nosotros tenemos en aquí, te los vamos a replicar. Clic una vez, agarra sin los encabezados, clic dos veces, agarra con los encabezados, ¿ok? Y listo, nada más. Y con eso podemos realizarlo y verificarlo, ¿no ve? Entonces yo le pongo control C, estamos copiando y vamos a pegarlo en aquí. Procuren siempre al momento de trabajar de pegarlo, no lo pegan con control B directo. Yo les sugiero pegarlo con el de valores, nada más, para que traigan los datos normales. Ok, para que no te traiga toda la tabla entera con los colores azules, verdes y todo lo demás, ¿no ve? Entonces ahí está. Esta manera que yo les mostré te permite en cualquier versión del Excel. Ok, entonces recuerden esa partecita con doble clic siempre, ok, porque si lo hacen solo con uno no les va a funcionar. Miren, yo le doy uno, no está agarrando los encabezados, miren, los encabezados están en blanquitos. Yo quiero agarrar todito, o sea, le tengo que dar una vez más y listo, ¿no ve? Entonces sería una manera también de poder replicar y poder hacer una copia de datos. Analicemos, venimos a la hoja 2, listo, ahí estamos. Recordemos que las funciones de conteos, promedios, sumatorias y todo lo demás, en cuanto a sumar puntos y conjunto, promedio puntos y conjunto y todo lo que habíamos visto, pues se pueden aplicar ya sean a datos los cuales tengan lo que es la herramienta de tabla o sean datos que no tengan ninguna especie de tabla o directamente solo sean rangos, ¿no? Entonces, ¿pueden hacerlo? Sí pueden hacerlo. ¿Es complicado? No tan complicado, ¿ok? Entonces, probemos, ¿ok? Venimos aquí. Perfecto, ahí estamos. Voy a crear un par de filas aquí extra, ahí arriba, para poder generar mis datos finales, ¿ok? Ahí insertamos. Listo, ahí está. Entonces, primero vamos a realizar lo que son funciones de conteo, sumatoria y promedio, 1 y 1 y 1, ¿ok? Realizándolo de la manera más fácil a la manera más complicada, ¿ok? Y luego de eso vamos a realizarlo con la herramienta tabla para ver si es un poquito complicado, un poquito distinto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí estamos. Tenemos en aquí. ¿Qué tal si les digo? Quisiera saber cuál es el conteo. Ahí estamos. De cada estado civil. ¿Listo? Quisiera saber cuántos son de cada estado civil, ¿no ve? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que necesitamos? Primero necesitamos los estados civiles para poder realizar los conteos o directamente la función la ingresamos adentro de la misma. ¿Ok? Probemos y revisemos. Entonces, voy aquí, perfecto, y realizamos.
igual, contar. La función de contar puntos sí, por ejemplo, les va a permitir cuando ustedes vayan a realizar, como bien dice, solo un criterio. Ok, ¿cómo dice? Aquí dice, pues, ¿qué dice? Criterio, nada más. No te está diciendo criterio 1, criterio 2, criterio 3, ¿no ve? No te está diciendo varias condiciones para contar. Suficiente con uno, perfecto, ¿no ve? Listo, nada más. Entonces me dice, ¿cuál es el rango? ¿En qué rango vamos a comenzar a contar? ¿A quiénes? Yo a todos los estados civiles, ¿no ve? Ese es mi rango. Entonces, bajamos, ¿hasta dónde? Hasta el primer estado civil, que sería esta, aquí, ¿no ve? Ese es mi primer estado civil. Ok, entonces le decimos, yo quiero todos, Control Shift, ¿te acuerdan, no ve? Control Shift, abajo. Eso siempre traten de practicarlo, ¿ok? Listo, ahí están los datos. Entonces, para volver a la parte de arriba, ¿cómo era? Con el F4, ¿no ven? Ahí estás. Listo, ahí. En este caso, por ejemplo, en el caso mío, no me está permitiendo realizar eso del F4, ¿ok? Para poder arriba, subir, bajar, ¿ok? Más que todo esto, ¿por qué? Porque estoy trabajando con el grabador de pantalla y la misma me está bloqueando para hacer un par de cositas, ¿ok? Entonces, pero ustedes ya lo han aplicado, lo han visto, ¿no? Entonces, es lo único que cambia. Venimos aquí, Control Shift, abajo. El F4 es para que vuelvas a la parte de arriba o para que se fije. Yo voy a ponerlo de manera manual, ¿ok? Entonces voy a la parte de arriba, perfecto. Vengo y en aquí ponemos lo que son los símbolos de pesos, pesos y pesos, nada más. Así es como debería quedarte a ti cuando aplicas la herramienta de F4, ¿ok? Probemos, punto y coma. ¿Cuál es el criterio de conteo? ¿A quiénes vamos a contar? Ok, entonces aquí me dice, yo quisiera contar a los, primero, por ejemplo, si se dan cuenta, mi primer registro ya son viudos. Cuando se trata de conteo de datos, los cuales son de tipo textual, ya les había dicho, ¿no ves? Siempre es que entre comillas, ¿de acuerdo? ¿No? Entre comillas. En este caso, primero vamos a hacer contextos. Yo le doy comillas, listo, abrimos comillas y escribes el texto que vas a contar. En este caso, viudos. Ten mucho cuidado. Arriba dice viudos, abajo dice viudo. Va a buscar el texto viudos con la letra S. Es por eso que te va a mandar 0. Procuren siempre revisar eso. Vuelves, revisamos. Yo le digo, no son viudos, son viudo. Solo viudo. Cambiamos y listo. Y así es como se realiza. Me dice que de 100 de mis empleados, 11 son del género viudos. ¿No ve? Nada más, ahí está la función, está de manera práctica, lo pueden aplicar, lo pueden revisar, lo pueden verificar y cómo funciona y todo lo demás. Lógicamente, si nosotros quisiéramos hacer para todos los estados civiles, necesitaríamos viudo, casado, soltero, divorciado y todo lo demás. Eso ya depende de ti, que practicarlo. ¿Ok? Practicarlo, verlo, verificarlo, cómo se hace, cómo sería con los otros 4, 5, 6. Ok, yo en este caso me voy a saltar ese punto, voy a pasar a la herramienta un poquito mejorada, en la cual ya no es necesario escribir viudo o escribir concubinado, ¿no ve? Porque inclusive saben que el error humano, o sea, siempre puede pasar eso, ¿no ve? Entonces van a tener mucho cuidado en ese caso, ¿vale? Así que yo le dejo ahí la primera. Estas son específicamente viudos, ¿no ven? Ahí está. ¿Cuál sería la segunda manera? Por ejemplo, ahora quiero lo que son los casados. Ahí está, casados. El casado creo que dice casado, ¿no? A esta vez, miren, dicen casado. Entonces, volvemos a aplicar lo mismo, la misma función, con una pequeña diferencia. Vamos a revisarlo. Igual, contar punto sí. ¿Listo? Ojo, seguimos con contar punto sí. ¿Por qué? Porque solo es un rango y un criterio, nada más. ¿Cuál es mi rango? Todos mis, ¿qué? Estados civiles, así que son todos ellos. Ok, seleccionamos, Control Shift abajo, listo. Tú le das F4 para volver a la parte de arriba. Yo no puedo porque estoy grabando pantalla. Busco la parte de arriba, voy un poquito hacia la parte izquierda y en aquí le pongo de manera manual el F4. Pesos, pesos, pesos y pesos. Listo, ahí está. ¿No ven? Listo, ya lo tenemos y revisamos.
punto y coma, perfecto. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el criterio? ¿A quiénes vamos a contar? Antes yo escribía así, así, así. Ahí, ven que les dije. El error humano siempre, perfecto, ¿no ve? Pero ahora vamos a hacer una pequeña peculiaridad. Yo no quiero contar a los casados, quiero contar lo que diga aquí atrás. O sea, ya no estás escribiendo lo que tú quieres contar, sino le estás diciendo dónde está lo que quieres contar. Donde yo quiero contar está en casado, que sería A3. Eso es lo que está diciendo. Te lo voy a contar todo lo que diga en A3. Si en A3 dice casado, soltero, viudo, divorciado, concubinado, lo que sea, te lo va a contar. ¿No ve? Nada más. Probemos y revisemos. Entonces vamos a cerrar y enter. Ahí está. Me dice que son 7 casados. ¿Cómo sé que es correcto? Si yo en aquí donde dice casado pongo viudo, debería salir lo mismo, son 7 arriba, ¿sí o no? Probemos. Viudo. ¿Por qué me sale 0? Por la S. Venimos en aquí, agarramos, aquí, ahí estás. 11. 11 y 11. ¿Cuántos son solteros? Soltero. Ahí está. Dice 0. ¿Por qué? Porque en la planilla no hay soltero. ¿Qué dice la planilla? Dice soltero /A. Tiene que ser tal y como está. Esa es la partecita donde recurrentemente tienen problemas, ¿ok? Entonces, vengo aquí. /A. Así es lo que hay. ¿Cuántos habrán solteros /A? 23. ¿Funciona? Funciona. ¿No ven? Entonces hasta ahí se generaría con los datos. Si yo tuviera aquí una lista de todos los estados civiles, lo puedes hacer, claro que sí. Recordemos, la primera manera de poder sacar lo que son los datos duplicados, ¿cómo era? Con la función únicos, ¿se acuerdan? ¿No ven? Igual únicos, ahí estamos, y con eso podemos aplicarlo. Yo ya no quiero utilizar eso, ¿por qué? Por la versión del Excel, por ejemplo, no tengo una versión actualizada. Entonces, vamos a borrarlo. Y podemos recordar la otra manera que les había mostrado. Les había mostrado una herramienta la cual les permitía quitar duplicados también. ¿Cómo era? Seleccionamos, ¿no ve? Los datos que están aquí. Seleccionamos los estados civiles, ¿no ve? Todito, y hacemos una copia, ¿se acuerdan? Probemos. Control Shift abajo, ahí estamos, ya lo tengo todito seleccionado, ¿ok? Voy a copiarlo, Control C. Perfecto. Y ahora vamos a pegarlo. ¿Dónde? En aquí. Ok, ¿dónde puede ser? ¿En aquí puedo pegar? No. ¿Por qué? Porque aquí hay datos, miren. Aquí puedo pegar, no, porque hay datos. Aquí puedo pegar, sí, ¿por qué? Porque no hay datos, miren, está vacío. La columna está vacía. Entonces aquí vamos a utilizarnos y vamos a ayudarnos para poder realizar lo que es el conteo. Clic derecho y lo vamos a pegar, pero con tipo valores, ¿ok? Van a tener mucho cuidado, por favor, al momento de querer copiar ese tipo de datos. Si lo ponen con pegado normal, ¿ok? No les va a funcionar o es que van a tener problemas. Yo les quiero ponerlo como valores. ¿Listo? 1, 2 y clic, perfecto, ahí estás. Entonces, queremos, ojo, recuerden sacar ¿qué? Los duplicados. ¿No ve? Entonces, probemos. Le doy clic en viudo, perfecto. Y ahora, ¿qué hago? Seleccionamos otra vez todo. Queremos sacar duplicados. Control Shift abajo, listo. Todo esto ya he copiado. ¿No ve? Y estamos copiando de esa columna, ok, que tenemos aquí el estado civil. Todos los copiados que quiero quitar duplicados, ok. Probemos. Entonces, agarramos todito, venimos a la parte de arriba, listo. Nos vamos a la pestaña de datos que está en la parte de arriba. Y en aquí buscamos la herramienta que dice, ¿qué dice aquí? Quitar duplicados, ¿no ve? Entonces, con ese es la que tienen que ustedes utilizar y trabajar. Yo le digo quitar duplicados, clic. Tengan mucho cuidado en ese pequeño mensajito que les dice. ¿Qué te dice? Hemos encontrado diferentes datos que hay a los lados. Tal vez te estás equivocando y solo estás seleccionando unos cuantos. Por eso te dice, ¿quieres ampliar la selección? O sea, ¿quieres agarrar todos los datos más? Yo no quiero tocar los otros datos, solo quiero estar con el que estoy ahorita. Entonces yo le digo, continuar con la selección actual. O sea, lo que he seleccionado, solo de ellos quítamelo los duplicados, le estoy diciendo. ¿No ve? Entonces yo le doy en quitar duplicados, clic y listo. Para eliminar los valores duplicados selecciono una varias columnas. En este caso podemos seleccionar todito, todos estos. O sea, solo la columna A, columna A. Y eso es todo. No toquemos lo demás. Probemos los datos en aceptar y listo.
¿Qué te dice? Dice que hay 92 datos duplicados y ya te la ha quitado los demás. Se han quedado los 6 únicos, que serían viudo, concubinado, casado, soltero, divorciado y NS. ¿No ve? Más fácil. Entonces yo le doy en aceptar. Aceptamos y listo. Y ahora sí puedes hacer esta función que hemos hecho aquí. O, si eres vivo, agarramos esto, arrastramos y listo. Estos datos lo borramos. Perfecto, fácil. Ya hemos terminado. Ven que es mucho más práctico que escribir el texto adentro de la función que hacer referenciado. Porque en aquí, viudos, concubinados, casados, solteros, divorciados y NS. Te lo está contando todos de manera automática. Ya no ha habido necesidad de que tú estés typeando el dato adentro de la función. ¿No ve? Esto por si acaso suele pasar ya sea con los datos de tipo textuales como también numerales, ¿ok? Lo particular en el apartado de los numerales sería lo siguiente, les comento. Ok, entonces, tomando en cuenta que las herramientas y funciones puedes utilizarla con textos, ¿ok? En este caso también ya llegaríamos a utilizarlo, pero en este caso con rangos de textos y varias condiciones de conteo. Por ejemplo, conteos en cuanto son de estados civiles. ¿Qué tal y si le cambiamos un poquito de cada estado civil y de cada género? Ahí estamos. Cada género. Ahí está. En este caso, con este pequeño cambio que estamos utilizando, recién pasamos a la función de contar.si a conteo.si.conjunto. ¿Por qué? 1 estado civil, 2 género. Son 2, es un conjunto de instrucciones. Ok, entonces en este caso aplicamos lo mismo que hemos hecho en aquí, solo que mi sugerencia siempre es que traten de ordenarlo. Ok, yo les veía en clases y yo veía, por ejemplo, aquí había un viudo por aquí, había un casado luego más aquí abajito, o sea, no hay orden en aquí, ¿no ven? Entonces traten de ordenarlo bonito. Ok, lo mismo, por ejemplo, en este momento yo tengo lo que son estos. Ok, voy a hacer aquí una copia, ahí, por ejemplo. Y ahora yo tengo de toditos ellos. ¿Cómo se hacía esto? ¿Se acuerdan? ¿No? Ustedes habíamos hecho. Con el control sin soltar, nos acercamos a un bordecito hasta que aparezca la más, el símbolo de más encima del cursor y sin soltar. Y sin soltar. Y sin soltar. ¿No ve? Es cuestión de practicar nada más, ¿ok? Entonces esto lo vamos a borrar y listo. Tenemos de cada estado civil, pero ahora tenemos lo que son géneros. ¿Qué géneros tenemos? Aquí tenemos, miren, tenemos masculinos y femeninos. Entonces podemos trabajar con eso. Yo pongo aquí, masculino y femenino. Listo, nada más. Con este pequeño cambio ya podríamos nosotros realizar con la función de conteo.si un rango de condiciones. Probemos. Nuestra función anterior era así, ¿lo ve? Ahí está. Por si acaso vamos a copiarlo. Agarramos todito. Control C. Escape. Volvemos aquí. Y le damos Control V. Nada más. Si se dan cuenta en aquí, está utilizando lo que es el caso del A6. O sea, este viudo. Yo quiero que sea este viudo. Entonces yo lo agarro y lo cambio. ¿No ve? Ojo siempre eso desde el borde, ¿ok? Miren, al borde yo estoy agarrando. Borde estoy agarrando, el borde estoy agarrando. Es una manera también de poder modificar lo que son las funciones para que ustedes no tengan complicaciones, ¿ok? Entonces yo vengo aquí, lo cambio, ahí, listo. Aceptar, perfecto. Algo peculiar y particular en esta función. Me dice que está contando de los géneros, perdón, de los estados civiles cuántos son viudos. Pero en aquí tenemos que agregarle uno nuevo, que también sean masculinos. ¿No ven? Entonces ese es el cambio que tenemos que nosotros aplicar. Entonces revisamos. Me alejo un poquito. Revisamos aquí y verificamos. Me dice contar.si. Ya te había dicho. Ahora nos toca conjunto. Así que venimos aquí. Punto conjunto. Ahí está. Ahí está. Y el cambio que tenemos en la función es la siguiente. Esto se queda tal y como está. De los estados civiles, todos los viudos. Criterio 1, todos los viudos de esta planilla. Aplicamos nuestro segundo rango porque ya nos pide para masculinos y femeninos, o sea, géneros. Rango, punto y coma. ¿Cuál es el rango para el criterio 2? El criterio 2 son los géneros.
¿No ve? Entonces yo en este caso le puedo decir que el rango de los géneros, o todos los géneros, están en aquí. De ahí, ¿hasta dónde? Hasta el final, ¿no ve? Nosotros agarramos Control Shift, abajo. Recuerden que yo no puedo hacer el F4, entonces subo otra vez ahí. Y en aquí le pongo, ¿qué cosa? El símbolo de pesos. Pesos, pesos, pesos y pesos. Nada más. Ahí está. Es el único cambio que tienes que hacer. Me dice los rangos de los géneros, este género. Perdón, los rangos de los estados civiles, este estado civil. Los rangos de los géneros, ¿qué género? Punto y coma. Criterio 2. ¿Quién? Masculino. Y es así como nosotros complementamos la herramienta. Nada más. Le damos al Enter. Y listo. Me dice que de los 11 viudos, 5 habían sido masculinos. ¿No ve? ¿Y qué tal? ¿Cuántos serán femeninos? Si es que gustas practicar la función, hazlo uno por uno. Una aparte, una aparte, una aparte, toditos aparte, para que vayas utilizando y trabajando con la herramienta. Hasta que se te memorice, ¿ok? Se te va a memorizar poco a poco, lo vas a practicar. Y recién te sugiero que agarres y lo arrastres. Y luego que lo arrastres. Esa es la idea. ¿No ve? Recién se va a generar. En este caso no se puede arrastrar. ¿Por qué? Porque nos falta revisar un par de cosas. Probemos. Control Z, Z. Ahí está. Listo. Este solo cuenta viudos y masculinos. El otro tendría que mover y contar viudos y femeninos. Probemos. Clic. Lo arrastro hacia abajo. Hacia el lado, perdón. Me sale error. Debería salir 6. Revisemos cuál es el problema. Le doy doble clic. Y aquí, ¿qué te toca? Analizar, tal y como ya te dije al anterior. Analiza. Primero, vamos a contar. ¿Quiénes? ¿Qué es esto? Revisas azul. ¿Qué es azul? Estados civiles abajo. Ok. Siguiente, criterio 1, o sea, de los estados civiles, ¿a quién vamos a contar? Le damos aquí clic, sale 6. Pero aquí dice 5. ¿De los estados civiles acaso el número 5? No, no ve. Entonces eso es lo que está fallando. En ahí nos toca analizar cómo debería comportarse esta función. Esta referencia no debería moverse, debería ser aquí, viudo. ¿No ve? Entonces analizas. Entonces, ¿qué pasará si yo agarro así? Me sale 0. ¿Por qué? Sigue contando esos dos. Este rojito siempre tiene que ser viudo. Aquí lo mismo. El rojito siempre tiene que ser viudo. El rojito siempre tiene que ser viudo. Entonces eso es lo que está fallando. Entonces tú solo vas y arreglas el que funciona. Doble clic. Este funciona. Me dice que el viudo siempre tiene que ser viudo. Si te das cuenta, cuando yo lo estoy desplazando hacia el lado derecho, ok, este D6 va cambiando. D6, E6, F6, G6. ¿Debería? No. Entonces la D siempre tiene que ser D. D6, D6, siempre D6. Así que a la D, antes yo le pongo un símbolo de pesos. Nada más. Y con eso ya deberías realizarlo y ya deberías tenerlo solucionado. Nada más, probemos. Enter. Hemos arreglado el que funciona. Los que no funcionan nos vale. Ok, solo el que funciona. Ya lo tengo ese 1. Ahora vuelvo a probar otra vez. Ahora sí funciona. 5 más 6. ¿Cuántos? 11. ¿Cuántos? 11 viudos. Nada más. Entonces como ya hemos hecho los dos, ahora recién puedes aplicarlo hacia abajo. ¿Me ven? Entonces, probemos, analicemos. Yo esta solita lo voy a desplazar hacia abajo. ¿Listo? A ver qué dice. Revisemos. Doble clic aquí. ¿Qué nos dice? A ver un momentito, vamos a revisar. Entonces, en este caso, ya me has aplicado lo que es la referencia a lo que son las columnas, para que siempre sea esta columna. ¿Va a ver? Entonces, ahora nos toca trabajar lo mismo con las filas. Si te das cuenta aquí, este verde, este de aquí, no debería ser 0. Ahorita, ¿qué te está contando? Está contando cuántos divorciados son. ¿De qué? Del género 0. Y no es 0, debería ser masculino. O sea, esta tiene que quedarse aquí arriba. Siempre aquí arriba, siempre masculino. Entonces salimos.
nos vamos a la que funciona, la que sirve, la que sí sirve. Y en aquí le digo es este masculino, este es 5, siempre tiene que ser masculino. ¿Cuál es el que cambia? Cambia hacia abajo. ¿Hacia abajo qué es? Las filas. ¿Qué fila estamos? Fila 5. ¿Qué fila tiene que ser? Siempre 5. O sea, pesos 5. Nada más. Ese es el único cambio que deberíamos realizar y poder generarlo. Nada más. Le damos al Enter. Revisamos. Hacia abajo. Y hacia los lados. ¿Listo? Así de fácil y rápido ya hemos generado lo que es la función de contar puntos y conjunto, el cual nos permite realizar lo que son conteos, ya sea con una columna, 2 criterios, ¿ok? Y este también puede aplicarse para más y más y más y más criterios. ¿No ven? Por ejemplo, sobre eso lo podemos complicar. Entonces revisamos. Este ya está. Siempre, ¿ok? Cuidado con esta... Ok, ustedes solo aplicarlo, porque recurrentemente he visto, le ponen F4 ya, F4 ya, F4 ya, o sea, lo fijan y listo, no pasa nada, ¿no ve? Y tampoco es así, ¿no ve? Entonces siempre procuren ustedes el aplicarlo de manera correcta, cuándo nosotros vamos a realizar, cuándo vamos a generar, cómo va a ser la cosa, con qué tipo de datos tenemos que hacerlo, cuándo deberíamos fijar toda la columna y toda la fila, ¿no ve? Entonces eso ya es mucho depende de ustedes, ¿ok? Porque he visto que la mayoría F4 ponle y listo y a ver qué sale. Y luego después, como no funciona, están analizando por qué no funciona, qué ha pasado. Con una pequeña referencia o por una buena referencia lo hubieras generado, lo hubieras realizado de manera más práctica, ¿no ve? ¿Listo? Entonces ahí está la función, ¿no ve? Un contar puntos y conjunto con 1 y 2. Quisiéramos, yo qué sé, pues aplicarlo uno más, por ejemplo aquí. ¿Qué tal si les digo en aquí quisiéramos realizarlo por todos los géneros, perdón, todos los estados con todos los géneros de manera específica y particular según cada tipo de sangre? ¿No ve? ¿Cómo era con tipos de sangre? Hace rato ya hemos visto cómo se saca duplicados. Aquí tenemos, miren, tipos de sangres. Son varios. ¿No? Entonces yo voy a sacarlo aquí con la función de únicos. Ustedes si lo tienen en casa lo hacen, si no ya saben cómo hacerlo. En el video también les muestro cómo se saca lo que son los duplicados. Ahí estamos. Ahí estamos, listo. Si se dan cuenta en este caso solo tenemos 4 que son de los tipos de sangre, ¿no? Entonces ahí estamos y ahí, listo. Ahora podemos utilizar esto y poder volver a recapitular en cuanto a la herramienta de validación de datos que habíamos hecho con ustedes hace ratos. ¿No ve cómo habíamos hecho? Aquí, por ejemplo, yo le puedo decir esto. ¿Qué tal y si voy a dejar axitos? ¿Listo? Y en aquí, por ejemplo, yo puedo decirle datos, validación, ¿qué cosa? Una lista. Y en aquí le puedo decir, aquí dame la lista de los 4 tipos de sangre que vamos a trabajar. Nada más. Le damos en aceptar y listo. Revisamos, ahora tenemos A positivo, A negativo, A, B, tenemos toditos. Entonces yo en aquí puedo comenzar ya a generarlo y ustedes ya lo generan sus planillas. Aquí por ejemplo puedo hacerlo así, perfecto. Esta parte también aquí podemos generarlo, más o menos ahí, perfecto. Y en aquí ya trabajaríamos con el dato que sería de tipo así, listo. ¿No ven? Todos los viudos, todos los masculinos, pero ahora esta función solo funciona, ojo, con 2. Quiero agregarle uno más, es esta. ¿No ven cómo lo aplicamos? Entonces, esos datos, ahí está la función, ya lo tienen ustedes, lo aplican, lo generan. Cuando lo practicas tú en casita, lo generas y te lo guardas. Yo sobre esta función le voy a aplicar y le voy a modificar la función. Por ejemplo, doble clic, listo. Borramos ese último paréntesis y continuamos. Mi primer rango está trabajando con todos los estados civiles. En este caso yo le digo que sea igual que este rojo, viudo. En la segunda parte estoy trabajando con los géneros. Perdón, sí, claro, géneros. En este caso quiero los de masculino. Pero ahora quiero que también sean ¿de qué? Del tipo de sangre AB positivo. Probemos, punto y coma. ¿Cuál es mi rango criterio 3? Ok, tu rango para el criterio 3. ¿El criterio 3 qué es? AB positivo. ¿Qué es eso? Tipo de sangre. Entonces tu rango es el tipo de sangre. Ok, y nada más. Y con eso lo generamos. Entonces probemos. Yo le digo, mi rango criterio es B. Agarramos aquí el primer tipo de sangre. Agarramos todito. Yo voy a bajar a la parte de arriba. Tú le das en F4, no pasa nada. Yo voy a ponerlo de manera manual.
pesos, pesos, pesos y pesos. ¿Listo? Ahí está. Entonces probemos punto y coma. ¿Qué me dice? De todos estos rangos, o sea, todos estos tipos de sangre, ¿qué criterio, qué tipo de sangre quieres contar? Yo le digo que quiero contar, perdón, esta de aquí arriba. Y listo, nada más. Con ese pequeño cambio ya lo hemos hecho. Probemos, le damos al enter. Ahí está, me dice que del AB positivo solo hay uno. Si lo arrastro y lo desplazo, ¿cuánto saldrá? Sale 0 toditos. No es que está mal. Analiza. Me voy a cansar de decirles eso. Analicen la función. No se queden con no ha funcionado y ya. Analicen la función. Revisamos. Doble clic. ¿Qué me dice esto? Esta función de aquí, que me sale 0, me está contando cuántos son de divorciados, cuántos son de masculinos y del tipo de sangre soltero. ¿Está bien? Entonces ahí volvemos a repetir ¿qué cosa? La validación de datos con referencias absolutas y relativas. Yo le digo que este soltero no tiene que ser soltero. Este D9 no tiene que ser D9. ¿Tiene que ser qué? AB positivo. Tiene que ser el tipo de sangre. Por ende te toca aplicar lo que hemos hecho hace ratos. ¿Qué cosa? El símbolo de pesos. ¿Dónde? En aquí no ve, entonces ¿dónde? En aquí nosotros aplicamos. Yo por ejemplo yo le diría, este D9 tiene que ser sí o sí esto. ¿Lo ve? ¿Dónde arreglamos? En la función que sí funciona. O sea, escape. Volvemos aquí al primerito que funciona. Y aquí recién modificas. Me dice que es de 5, pero hemos visto que baja. De 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11 está bajando. Yo no quiero que baje. O sea, siempre quiero de 5, de 5, de 5. El D no cambia, el 5 sí. Entonces yo le digo aquí, pesos 5. Así es como debe quedarse. Nada más, probemos. Listo. Revisamos. Aplicamos. Ahí está. Me dice que es un viudo, 5 concubinados, 0 casados, 3 solteros, 0 divorciados y un NS. ¿Cómo sabes que es esto bien? Yo le doy aquí donde dice AB positivo, lo cambio a todito cambia. Yo le cambio a B por AB negativo, todito cambia. Le cambio a B, todito cambia. Esto es lo que ustedes necesitan aplicar y realizar. ¿Me dejo entender? ¿No ven? No es complicado. Ahora probemos, pero esto no funciona con masculinos, entonces probamos, agarramos, lo desplazamos hacia el lado, sale 0, tal vez no hay, vamos a desplazarlo hacia abajo, solo funciona esta no. ¿Qué te toca? Analizar. Probemos. Doble clic a este 0 que no funcione o a este cualquiera y ahora ustedes díganme cómo o dónde cambiamos. ¿Qué está cambiando? ¿Qué no debería cambiar? Sigue el tipo de sangre, si te das cuenta. Mira aquí, así que, ¿qué dice? B. Pero ya no está agarrando con B, está trabajando con masculino. Esta E se está cambiando. ¿Qué debería haber sido? D, no es E, es columna D. Aquí está, en la D5 está B, no está en E5. Entonces, en aquí, en este caso, sí te toca aplicar referencias absolutas. Siempre, siempre D, siempre, siempre 5. Escape, nos vamos al que sí funciona, el primerito, y aquí le digo donde la D, que la D se está cambiando a E, no debería cambiarse, por ende yo le pongo pesos D, pesos D, pesos 5, siempre, siempre D, 5, listo, nada más. Con ese cambio y la misma lógica que hemos hecho desde el inicio, desde el contar puntos sí, estamos aplicando eso. Ok, yo le doy al enter, listo, ahora revisamos, sabemos que hacia abajo sí funciona. Ahora probamos hacia los lados. Ahí está, a ver un momentito. Ahí está, listo. Ahora sí funciona, miren. 5, 3, 1, 1, 2, 3. Para que tú verifiques que estos ceros no son los que son, ok, o es que hay un error, cambias aquí pues. Cambias aquí. Miren, ya funciona. Cambias aquí. Ya funciona. Cambias aquí. Ya funciona. Nada más. ¿No ve? Entonces esa sería la manera de poder realizar y aplicar lo que son esas herramientas con conteo.
Nada más. Entonces estamos viendo cómo se replicaría lo que es la función contar.si.conjunto, y de la misma manera se replica con la función de sumatoria, la función de promedio. Son bien parecidas, bien peculiares y particulares, ¿ok? Pero solo cuando son diferentes tipos de búsquedas. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un conteo rápido de textos, viudo masculino, yo que sé, son puro textos. Ok, luego que nos toca replicar, nos toca realizar lo que son, ¿qué cosa? Mayores, menores, ¿no ven? Entonces, por ejemplo, eso, y en ese caso sí vamos a tener que cambiar y sí vamos a tener que revisar varias herramientas como tal, ¿no ve? Una herramienta o una manera más para nutrir un poquito más esta herramienta, lo que tú podrías hacer es, ¿qué tal y si donde dice 0, para tú estar seguro que es 0, por ejemplo, le podrías condicionar con una función si.error, por ejemplo, con una función elegir, por ejemplo, con una función si, por ejemplo? Hay varias funciones que les permite a ustedes utilizar. Por ejemplo, mire, hasta ahí terminó la función contar.si conjunto. Esto es un pequeño plus. Yo, donde dice 0, quisiera que me diga no he encontrado, o no hallado, o no hay, o no existe, por ejemplo. ¿No ven? Una manera práctica, podemos hacer con la función sí, que vamos a verlo más adelante con ustedes. Por ejemplo, igual, sí. Esta función me dice que tiene una prueba lógica, una pregunta. Mi pregunta, ¿cuál sería? Sí. Este resultado, imagínate que no dice 0, imagínate que dice 2, 3, 4, 5, 7, 0, 1, 2, cualquier dato, imagínate eso. El dato que estén aquí, si es igual a 0, ¿qué debería decir? Punto y coma. Eso es lo que te permite la función sí. Te permite a vos decirle qué pasa o qué tiene que decir si es que hay un resultado. Por ejemplo, yo qué sé, pues quisiera catalogar a mis trabajadores por rangos de edades, ¿no ve? O rangos de años de trabajo. Los que hayan trabajado, yo qué sé, pues más de 10 años, ya pues ellos serán antiguos, o no sé, ¿no ve? Los que hayan trabajado entre 6 a 10 años, por ejemplo, son semi-antiguos, por ejemplo, ¿no ve? Eso vamos a revisarlo con calma, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Yo le digo, si E6, ¿ok? El dato que están ahí adentro es igual a 0, punto y coma. Dice valor si verdadero. ¿Qué pasa si es de verdad 0? ¿Qué pasa si de verdad hay un número 0 en ahí? Entonces si hay un número 0 en ahí, ¿qué les había dicho? Que haya un textito. ¿El texto qué tiene que decir? No existe, no hallado, no hay, vacío, lo que sea. Entonces, entre comillas, ponemos no existe, nada más. Vamos a poner mayúsculas. Ahí está, ¿listo? Nada más. Si de verdad hay un número 0 en el 6, en el cosito donde está azul, me va a dar el texto de no existe. Punto y coma. Y si no, ¿qué pasa si no hay 0? Por el momento no me interesa. Ok, si no hay 0, ahí déjalo. Entonces yo lo voy a poner. Ahí cerramos y listo, nada más. Así es como se aplicaría la función sí. Ok. Pero eso, como les digo, con calma vamos a verlo. Solo estoy aplicando ahorita para este ejercicio para que ustedes traten de nutrirlo un poquito mejor y que no se quede así nomás, ¿no ve? Entonces le doy en aceptar y listo, ahí está. No existe. Vas a ver que ese no existe es dinámico. ¿Por qué? Yo ahorita me dice que del tipo de sangre A positivo, viudos masculinos no existen. Pero ¿qué tal y si cambio a B? Dice que tampoco. No es tampoco. Existe, pero aquí sale 0. ¿No ve? Entonces, si en aquí me sale 0, vamos a modificarle un par de cositas, ¿ok? Tú déjalo, no pasa nada. Pero revisa y verifica si no hay, no existe. Aquí, por ejemplo, hay 1, no pasa nada. Aquí, por ejemplo, hay 2, no pasa nada. Pero en A, no existe, no existe. Ahí te sale, no existe. ¿No ve? Entonces, esa sería una manera de poder hallar y poder arreglar esta parte, ¿no ve? Otra manera también podríamos utilizar sería con la función elegir, por ejemplo. Igual... elegir, ahí está. Por ejemplo, en el apartado de elegir que nos dice, dame un número de índice. Ok, en este número de índice, por ejemplo, ¿qué tal si le digo 1? Si hay el número 1, punto y coma, en ahí me va a decir, dame el valor 1. Dame si el número 1, ¿qué quieres que diga? Por ejemplo, yo en el número 1 quiero decirle que me aparezca el texto 1, punto y coma. Si es valor 2, yo le puedo decir que me aparezca el 2. Si es el 3, que me aparezca el 3. Esta manera o esta función, bien dice su nombre, es para elegir.
¿Ok? En este caso, ¿qué dice? Si está el número 1, que me aparezca la letra 1, U-N-O. Si está el número 2, que me aparezca D-O-S. O sea que ahorita, ¿qué número está? 1. Entonces esta función debería darme estos resultados. Yo le doy Enter. Miren, ya funciona 1. ¿No? Entonces sería una manera también de elegir, de poder trabajar, si existe el número 1. Pero ¿qué tal si aquí en vez del 1 le pongo 3? Le puedo dar Enter, me aparece el 3. ¿Por qué? Porque aquí dice el número 3, el número valor 3, el 3. Eso es lo que te está pidiendo ahorita. ¿No ve? Eso es lo que te está pidiendo en este momento. A ver qué tipo de dato, qué tipo de información vamos a mostrar en aquí. ¿No ve? Entonces mucho depende de ustedes de cómo van a elegir. ¿Cómo podríamos hacer en aquí? Por ejemplo, yo en aquí le podría decir, ya no quiero el número 3. Quiero el número que está aquí. ¿Qué número está? El 0. ¿Pero aquí hay 0? No, no hay 0. Probemos. 1, 2 y... sale valor. ¿Por qué valor? Porque el 0 no tiene valor. ¿No ve? Pero una manera que podemos hacer es en aquí. Lo que salga aquí, más 1, por ejemplo. 0 más 1, 1. O sea, te va a salir esto. ¿No ve? Nada más. Entonces yo le doy Enter, ya funciona. Pero yo no quiero que me salga 1, quiero que me salga ¿qué? No existe, o sea, no existe. Listo. Los demás no me interesa. Borra, 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 borra y te quedas con eso. Si en aquí hay el número 0 más 1, o sea, el número 1, te dice que no existe. Le damos Enter, y ahí está, no existe. ¿No ve? Entonces, las dos maneras también son válidas para poder utilizar esto. Claro que sí. Ok, pero ¿cuál es lo que yo les sugiero? La que yo les sugiero es la función sí. ¿Por qué? Porque la función elegir tenemos que hacer unos 3 o 4 vueltas más para poder entender y comprender cómo funciona la herramienta. Eso es lo que necesitamos. Entonces, de alguna u otra forma, por ejemplo, si quisieran que esta realice o que funcione, por ejemplo, que me dé lo que es la función elegir siempre y cuando, ¿qué cosa? Aparezca lo que es el número 0. Si aparece el número 0, que me diga no existe. Y si no, por ejemplo, vamos a agarrar aquí, cambiamos. Dice valor. ¿No ven? Como dice valor, entonces esa tenemos que arreglarlo. Hay un error en ahí adentro. Pero mientras esta no es tan complicado, como que ya está funcionando. ¿No ve? Entonces eso es mucho, depende de ustedes de cómo van a aplicar y pulir un poquito más. ¿Ok? Yo lo termino con esto. Ustedes ya no es necesario que lo hagan esto. Es más que todo para su conocimiento de ustedes. Y un pequeño plus y extra yo que también no quiero dejar pasar al momento de que tenemos este video, para que ustedes vayan puliendo, vayan viendo, revisando más o menos el cómo se genera. ¿Ok? ¿Cómo sería entonces? Vamos a arreglar primero esto y van a ver que la función sí es más fácil. Esta, por ejemplo, ¿cómo se arreglaría? Se arreglaría con una función sí.error. Yo le pongo en aquí sí.error. Si esto que tengo aquí me manda un error, punto y coma, valor error. ¿Qué pasa si hay un error? Si hay un error, yo le digo, dame el mismo dato que estén aquí. O sea, si sale 0, vamos a convertirlo a no existe. Pero si sale 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, volveme y devolveme ese 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea. O sea, ese mismo dato. Nada más. Le damos Enter, le damos sí y listo, ya funciona, miren. 2 y 2. Pero cuando yo cambio aquí, 1 y 1. Pero cuando yo cambio aquí, 0 no existe. ¿No ve? Entonces ya funcionan los dos. ¿Ok? Ojo que estamos primero trabajando con la función elegir. ¿Ok? Entonces la función elegir me dice que aquí hay una función. Entonces para completarlo y para que todito esté fusionado en uno, aquí adentro todito, siempre procura hacer eso. ¿Ok? Siempre procura realizarlo y aplicarlo lo que es la unión y fusión de funciones. ¿Ok? Y así vas a comenzar a crear lo que son las funciones compuestas. En este caso son funciones pequeñitas. Aquí, contar puntos y conjunto. En aquí, función sí. En aquí, función error y elegir. Nada más. ¿Qué es lo correcto? Que todas estas funciones estén en una sola celda. Función sí, función conteo, función buscar, función elegir, función buscar, ¿qué se llama? Sí.error, o sea, todito que esté en uno y que te dé un producto bonito, un producto funcional. ¿Está bien? Entonces aquí yo le digo,
Para unir esta función, por ejemplo, ahorita esta ya funciona. Miren, ¿ha visto, no ve? Entonces yo le digo, por ejemplo, en aquí, cambiamos esto, cambiamos, sale el 2, sale el 2, perfecto. Yo le voy a cambiar aquí esto, sale el 2, sale el 2, muy bien. Yo lo voy a cambiar aquí, sale 0, sale no existe, genial. Vamos a unirlo y fusionar los dos. Voy a fusionarlo, ojo en aquí. Ok, esto ya está en ahí, no se van a complicar, aquí ya está listo, ok. Solo en aquí vamos a unirlo los dos para que aplique con los mismos. ¿Cómo lo fusionamos en aquí? Yo le digo E6, ¿qué hay en E6? El número 0, pero atrás del número 0, ¿qué hay? Funciones y fórmulas. Ah, entonces esas funciones y fórmulas tienes que meterlas aquí adentro. Aquí lo mismo, miren, E6. Aquí tienes que, ¿qué cosa? Meterle, ¿qué? Las funciones y fórmulas que están en ¿dónde? En E6, o sea, aquí adentro. O sea, es algo tan fácil como venir aquí, copiar toda esta función sin el símbolo de igual, control C, y lo metes aquí adentro. En vez de E6, control B. En vez de E6, control B. Estás pegando las dos funciones donde me decía que era el E6, nada más. Le damos al enter y ya funciona, no existe. Nada más, ¿por qué? ¿Por qué no existe? Porque es 0. Claro que sí. ¿No me crees? Entonces en este momento yo si quiero lo arrastro 1 y lo arrastro 2. ¿Listo? Todos los lugares donde sale 0 que aparecen no existe. No, es lo interesante y lo bonito de las funciones de las funciones y fusiones de fórmulas. Nada más. Entonces, como les digo, esto no es necesario realizarlo, pero ¿qué pasa si yo les hubiera mostrado desde un inicio esta función terrible? No te conviene, ¿no ve? ¿Por qué? Función sí, función error, función elegir, juntar, punto sí. Son 4 funciones unidas y fusionadas que te aparecen y parecen jeroglíficos, ¿no ve? Entonces tienes que tener mucho cuidado. Ok, vamos a ver función sí, sí. Vamos a ver función de error, sí, vamos a ver. Pero eso es un pequeño adelanto. ¿No ve? Nada más. Entonces ahí está. Esta ojo que estamos realizando con la función sí.error y elegir, ¿ok? Se los voy a mover un poquito más aquí al ladito. Ahí estamos, ¿listo? Entonces esta va a ser una opción, ahí se va a quedar esta partecita, no vamos a tocarla y ya, ¿ok? Este va a ser, aquí se los voy a poner función sí, elegir, ahí estamos, elegir, luego punto error, sí punto error, ahí estamos, ahí, sí punto error, ahí estamos. ¿Qué más? Función sí, función elegir, función sí punto error y función de contar punto sí punto conjunto. Contar punto sí punto conjunto. Listo, nada más. Esas son las 4 funciones que está trabajando en aquí, ¿ok? Y ya está trabajando con esos datos de aquí. Si quisieras moverlos, solo tú vienes aquí. A ver qué pasa con AB. Hay uno que no existe. Aquí está, miren, 1. Probemos ahora con A positivo. Tenemos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya te aparece sí. Funciona sí. Nada más. Ahora nos toca hacer lo mismo con la función sí, porque aquí está la función sí. Y recordemos que la función sí la analizamos. Doble clic. ¿Qué te dice? Vamos a revisar y verificar qué hay en 6. Ok. En aquí hay algo bien particular y que está mal. Por ejemplo, me dice si yo pongo 0, que me traiga el texto no existe. Está bien. ¿Ok? Pero yo necesito que haga lo siguiente. No quiero que si en aquí es 0, me dice no existe. Pero si no es 0, si es 1, 2, 3, si es otros datos, no quiero que se vuelva 0. ¿Qué quiero? Que me devuelva el mismo dato, ¿sí o no? Quiero que me devuelva lo que es. Necesito este mismo dato, o sea, en aquí este último 0. ¿Qué dice? Si no es 0, dame esto. Nada más. Con ese pequeño cambio ya está, ya funciona. Probemos. Ahí está. Probemos, venimos aquí. Sale 0, no existe. Probamos, venimos, cambiamos. Sale 2, sale 2. Venimos, probamos, cambiamos. Venimos aquí, sale 1, sale 1. Y por último volvemos a probar. Sale 0, sale no existe. Ya funciona. Una función, dos funciones que ustedes tienen que unirlo. ¿Cómo? En E6, ¿qué hay? El número 0. Pero detrás del 0, ¿qué hay?
la función. ¿Qué función? Contar, punto sí, punto conjunto, bla, 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 bla. En vez de E6, ¿qué hay en E6? El 0. Atrás de 0, contar, punto sí, punto conjunto, toda la función. Para fusionar las dos, vamos a fusionarle aquí adentro. En vez de 6, ¿qué pongo? La función. ¿Dónde está? Vamos a copiarla. Doble clic y agarras toda la función sin el símbolo de igual. Control C. Y ahora sí, ¿qué hay en E6? Mi función. Control V. ¿Qué hay en E6? Mi función. Control V. Y listo. Ya has terminado, ya has fusionado las herramientas. Nada más. Probemos. Listo. Agarras, arrastras y arrastras. Listo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No existe, no existe, no existe, no existe, no existe, no existe. Ya funciona, ya funciona. Es idéntico que el otro. Miren, los dos ya son igualitos. 2, 2, 4, 1, 2, 2, 4, 1. 1, 5 no existe, 1, 1, 2. 1, 5 no existe, 1, 1, 2. ¿Sí o no? ¿No ve? Lo bueno es que en aquí solo está utilizando la función sí. Ah, no, en aquí no estás utilizando la función sí. Espera un cachito. En aquí es la función. Esto, ahí estás. Espera, 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 espera. Ahí estamos, listo. En aquí es función sí. Y la función contar punto sí. Nada más. Solo son dos funciones. Mientras en aquí hemos tenido que utilizar la función elegir y la función sí.error. ¿No ve? Entonces ambos hacen lo mismo, sí. Trabajan de la misma manera, sí. Solo que el cómo llegar a la herramienta de la función es lo particular. ¿No ve? Y las funciones son bien parecidas, miren. Yo por ejemplo, esa vamos a ver, miren. La función es bien parecida a la otra. Lógicamente no vas a poder llegar aquí cuando vayas a hacerlo todo entero. ¿Ok? No vas a poder llegar aquí. ¿Vale? Revisemos el otro. El otro es más o menos así, miren. Es un poquito más pequeñito inclusive, ¿no ve? Porque el otro que yo le hice un poquito más largo. Ahora vamos a ver. No, tampoco, si se dan cuenta es casi lo mismo. Son casi lo mismo. Vamos a probar, a ver. Control C, Control V. Ahí estamos. Y vamos a hacer esta. Control C, Control V. Vamos a hacer esto. Ahí está, revisamos. ¿Ve? Una es un poquito más cortita. La función sí es un poquitito más cortita nada más. Pero la función es la misma. ¿Lo ven? Y ahí está. Y con eso ustedes van nutriendo lo que es la herramienta. Entonces ahora ya es un poquito más funcional. Pues yo vengo en aquí, cambio, voy a cambiar. Aquí me aparece que no existe algunos. Aquí también me aparece que no existe. Aquí me aparece solo el número 0. Y es mucho depende de ustedes. ¿No ven? Así que por favor, jóvenes señoritas, revísenlo, verifíquenlo, practíquenlo con la herramienta de función contar.sí. Los demás son lo mismo, ¿ok? Son bien parecidas a estas para poder realizar lo que son los cambios entre diferentes rangos para poder aplicarlos como tal, ¿no ven? Así que hasta ahí sería, ¿ok? Entonces, esta sería la primera parte de lo que es las herramientas de manejo. En la siguiente seguimos revisando y terminando de pulir lo que es la función de sumar.sí, ¿no ve? Y la de promedio.sí, que son bien parecidas, bien particulares también que habíamos hecho. Luego nos vamos a filtros y tablas dinámicas y con eso terminamos, ¿ok? Así que practíquenlo por favor. Ese documento también, tal y como lo están viendo ustedes ahorita, mismo va a estar juntamente con ese documento. La hoja 1, ya hemos hecho lo que son los conteos. La hoja 2, estamos haciendo con las funciones de sumar.sí conjunto, ¿ok? Y la hoja de empleados, ya en clases con calma les voy a dar, ¿ok? Eso no es necesario que lo tengan, más que todos nosotros que necesitamos esto, la información, eso de aquí abajo. ¿No ve? Y revísenlo, verifíquenlo y practíquenlo. Hágalo con calmita, ahí están las funciones. Ninguna tiene contraseña, por si acaso. Están divididos, lo hemos hecho uno por uno, parte por parte lo hemos hecho desde el inicio del video hasta aquí. Así que revísenlo, verifíquenlo y nos vemos en la siguiente parte.